aquí empezamos la entrevista. También a mi lado nos va a ayudar el director de escena, el señor don Adrián González. Adrián Juárez. Bueno, maestro, empezamos las preguntas. ¿Usted qué fue lo que le impulsó a incursionar en este medio de la historieta? ¿Qué fue lo que le llamó la atención? Yo salí de la Academia de San Carlos y no sabía yo a dónde dirigirme, y estuve estudiando publicidad, pero estuvo mal elegida esa carrera, porque yo entré, pero nada más porque era el curso más chico, en 2 años, que ya era suficiente, pero no era lo mío. Yo tenía ganas de hacer monos, muñecos en movimiento, animales, lo que fuera. Y vi un anuncio en el periódico que solicitaban un dibujante, un ayudante para un dibujante de historieta, y me metí. Fui a verlo y pedirme chamba, y me dio, y ahí sí me sentía yo a gusto. No me dejaban trazar ni pintar ni nada, era un ayudante. Nomás me dejaban borrar los cartones. ¿Y qué le daban en la academia, perdón, maestro, de San Carlos? ¿Le daban dibujo anatómico, más de academia y todo eso? Sí, la carrera era dibujo publicitario, y me encaminaron hacia eso, pero no me hallaba yo a gusto dibujando letritas ¿Eran con letras regla. entonces solamente? No, era letras, y luego ya entraba uno a diseñar algunos carteles o anuncios. Ya se hablaba de los chocolates, la leche, etcétera, de X, de muchos productos. Y como práctica me pusieron a hacer una llanta, que no es nada fácil hacer una llanta, pero cuando ya dibujaste una llanta, ya puedes dibujar cualquier cosa. Es difícil. La perspectiva de una rueda, de una llanta, necesito comprenderla y hacerla bien. Hay muchos recursos, como son las plantillas, ya existen, pero hay que saber colocarlas. Y eso es lo que hacíamos, aparte de estudiar todos los tipos de letras que hay, de diferentes tipos, la romana, la de etcétera, todas. Y a partir de esta oportunidad, cuando ya vio su intento, que ya era más directo a lo que le gustaba? Ahí en la Academia de San Carlos, pero como no me gustaba publicidad, había chance, todavía estaba ahí arquitectura, en la Academia de San Carlos, y me iba a meter como oyente a arquitectura, me iba a meter a dibujo al desnudo, me iba a meter en escultura, en acuarela, en todo, ¿Y se acuerda su primer dibujo que hizo? Sí, me acuerdo de un cartón, un cartel que era, no había la onda esa de que dejen de fumar, me mandaron a hacer un cigarro imaginario
y iba a hacerle publicidad. Yo iba a hacer unos cigarros que se llamaban negros o negritos, algo así. Ya había, pero O sea que fue un cartel. hice un cartel y por cierto, otro muchacho que se llamaba Cobo, que después se dedicó a pintar todo, pero eso ya fue 10 años después. Él y yo hicimos unos carteles que valían la pena. Y el maestro me dijo, voy a hablar con ustedes. Y nos dijo, ustedes se creen muy buenos para la publicidad. Y digo, pues ahí dice nuestro, ahí están los carteles. Y lo que sea, sí, considero que tanto el cartel de Cobo como el mío quedaron muy bien. Y ahí está la muestra. Y nos dijo, no, esto es una muestra para, nada más para pantallarme. Pero ustedes no saben nada de publicidad. Y dije, ok, dígame, ¿qué error tiene? No, por cierto, no le veo ahorita ningún error, ni al tuyo ni al de Cobo. Pero aquí necesitan hacer mucho mejor que eso. ¿En qué año fue? Debe sido en 1948, 47. Ya tenía como 20 años, ¿no? Sí. No, 17 años. Muy joven. Y cuando me dijo maestro que ya las formas de hacer, como decimos mucho popularmente, monitos, ¿cuál fue la...? Yo nunca dejé de estar haciendo muñequitos. Y eso lo empecé desde que estaba yo en mi tierra. Yo me vine de mi tierra en 1945. Y 3 o 4 años anteriores me aprendía Pepe, Paco, Panza, Piñón, etcétera, todos los personajes de historieta. Inclusive empecé a practicar con pincel y con pluma, que me gustaba más la pluma porque ya la había yo roto. El pincel, no sabía qué pinceles usar, pero Roldán Rabioso, la familia Burrón, no existía la familia Burrón, era de Gabriel Vargas, el Che Limón, se llamaban Los Super Locos. Pero me gustaba más lo que hacía Pancho Flores, que su figura siempre ha sido perfecta, bueno, para mí, y de Casillas. Alan Bacher, de Martínez Carpinterio, tenía varias fallas y no me gustaba. Así es que poco a poco se me fue desarrollando más lo bien hecho. Cuando estuve en el estudio de Guillermo Marín, que fue el que puso el anuncio, ahí conocí a Tarzán de Foster, Tarzán de Hogarth, Tarzán de Bob Lovers y ¿cómo se llama? Flash Gordon, es perfecto, Ricky, Gwen Ball, Diario de Navidad, y me quedé apantallado con eso, que yo creía que todo era de memoria, que no tenían modelos para copiarlos, o si llegaron a tener, tenían muchas facilidades. ¿Hubo algún artista que lo haya influido? Sí, acabo de hablar de Pancho Flores. Pero yo empecé el dibujo porque mis hermanos tenían una carpintería y uno de ellos
le gustaba mucho ponerse a dibujar y juntaba varios de ahí del pueblo y se juntaban, y el más perfecto era mi hermano. Dibujaba ya bastante bien, hacía retratos y le quedaban muy bien y parecidos, ¿no? Estaba súper dotado ese muchacho. Y desgraciadamente lo mataron en guerra, y casi a consecuencia de eso nos cambiamos a Bueno, maestro, de su trayectoria, ¿qué fue lo más sobresaliente de los primeros años? Lo más trascendente fue el que me dedicaron mucho tiempo. No tenía yo competidores. El único competidor que tenía yo en esa época en la escuela primaria fue el hijo de Chilinsky, de aquel cómico que trabajaba con Manolín y Chilinsky, y era mi contrario, y nos ponía el maestro a ver quién dibujaba mejor una bandera de Afganistán y yo la que sigue de Andorra, y así íbamos hasta recorrer todos los países del mundo, y esa era nuestra competencia. Y era bueno, ¿cómo se llama? El más chico de los Chilinsky, eran tres, por más nombres le decíamos Chile grande, Chile mediano y Chile chico. Eso, el inicio, y como me dedicaban los maestros mucho tiempo, ya nadie hacía ¿cómo se llama? Que vamos a festejar a Benito Juárez y me hacen un indito cuidando sus ovejas y que esté tocando su flauta. No, ya me decían, ¿quién quiere dibujar eso? Que te lo dibujes. Y me ponía yo a hacerlo y él nomás lo coloreaba. Que con las canicas, jugar béisbol, etcétera, cualquier cosa. Pero yo tenía mis guardaespaldas gracias al dibujo, que algunos necesitaban hacer pues algo difícil, como una familia, ¿cómo se llama? Una familia feliz. Para mí era muy fácil tanta práctica que tenía, que la copiaba o me la echaba yo de memoria, y ya salíamos del paso, y siempre había cuates que me decían, ya sabes, cuando necesites un trompito, más me avisas y yo saco del apuro. Maestro, y antes de que pues creara Benny Penguin, ¿qué otro personaje hubiera deseado dibujar, o qué otro personaje tenía en mente antes de Desde siempre yo me acuerdo de haber creado un personaje que se llamaba Coyote, y de ahí empezó a hacer mi afición hacia hacer una historieta azteca, ¿no? Personajes aztecas, de ambiente azteca, y me ha interesado mucho tanto el náhuatl, el maya y las vestimentas desde esa época. Qué maravillosos penachos creaban nuestros antiguos indios para adornar a De hecho, maestro, perdón, sí lo estaba haciendo recientemente, ¿no? Como por el 2000, un proyecto parecido. No, siempre le he traído en mente, y mi primer personaje fue el Coyote. Inclusive se lo presenté en el 2000 antes, después de estar haciéndolo más, se lo había prestado a los Flores, y ellos tenían ¿cómo se llama? Un argumentista que siempre les hablaba de eso, JJ
Sotelo no sabía nada de náhuatl, y inclusive en los protagonistas de la historieta puso a Tlahuachi, que a mí no me gusta porque el Tlahuachi es un animal como un medio anfibio, pero el nombrecito está medio feo, y al otro no supo cómo ponerle en náhuatl o en una lengua parecida, y le puso sin guaracha en español, y clásica, la muchacha la Xochitl. Pero los otros personajes ya lo comentaba, y necesitábamos hablar aquí del gobierno, del presidente, del mandatario principal y todo eso, y entonces se usaba, ya se documentaba el argumentista, y le puso cómo se usaba en la época de los aztecas, águila que cae, o 6 veces zorro, o 3 conejos, le cambiamos y le pusimos 6 veces rata a nuestro mandatario, que era el gran Tlatoani. Pero fuera de eso, yo siempre he andado con esa onda. Y hicimos la serpiente desplumada, que me cayó al dedo porque me gustaba mucho el ambiente, el tema. Inclusive la numeración no era numeración normal, sino se contaban en náhuatl: C, Ome, Ye, Nahui, Maquiwi, Chicuase, Chicom, Chico, Nahui, Macuacli, y Chicuase, Gualce, Chicuase, etcétera. Toda una investigación. Sí, inclusive eso, pues en quién vas a preguntarle. No iba yo a ninguna escuela, me fui al Zócalo y pregunté que si hablaba náhuatl, y me dijo: sí, ¿qué quieres saber? Y quiero saber cómo se cuenta. Y me decía: abre la mano. Se cuenta así: C, Ome, Ye, Nahui, Macuili. Y Macuili quiere decir mano cerrada. Y luego se abre y es Chicuase, Chicome, Chicuí, Chiconahui y Mactlachli. Y Mactlachli quiere decir mano abierta. Y así me enseñó mucho cómo se decía 500, el año en que vivía, todo eso. Y me sirvió muchísimo. Sí, no tenía numeración, sino así se decía: C, Ome, Ye, Nahui, y cómo se contaba, con la manita. ¿Y cómo llegó su personaje? Llegando a editorial de argumentos, me dijo un dibujante que se murió, Alfonso Segura, que conocí cuando estaba gordito, antes de que le diera el diabetes. Chaparrillo y gordito, era muy simpático. Y dibujaba, más o menos. No dibujaba bien. Y se mantenía. Y me dijo, dice: oye, él estaba trabajando con Saltiel, un dibujante que estaba publicando en una revista. Me dice: si andas buscando trabajo, yo acabo de dejar Milagros de Cristo en edad, arrímate ahí a ver si te los dan, o diles que yo te mando a que hagas este proyecto. Y pues yo mis dibujos, sí la movía yo ya
porque había estado haciendo los halcones negros en la prensa. Yo llegué a ver, pero me llamaba mucho la atención la manera de escribir de Yolanda Vargas, y ella, los primeros argumentos de Milagros de Cristo eran de Yolanda, y me gustó cómo escribía y la confianza que le daba a uno, porque en cuanto yo mis dibujos a las muchachas, ¿no? Tápale la pechulita, que no se vea nada morboso. Y me adueñé de la editorial. Puedo decir que fue eso, porque empecé a hacer Milagros de Cristo. Luego seguí con un libro único. Me metí con Criollo, el caballo indecible. Hice algunos números de la Doctora Corazón, del Látigo Negro, de biografías selectas. Andaba yo metido en todo, en todas cosas. ¿Sí le gustaba cómo escribía Yolanda? Sí, sí me gustaba. Y sobre todo, lo público que me prohibió que le abriera el pecho a Salomé, al Era una famoso. época muy conservadora. Sí. Y siendo Milagros de Cristo, pues no iba a poner un escote. ¿Nunca hizo ella enorme. con ella un número, no sé, una serie especial de Lágrimas y Risas? Sí. ¿Cuál fue? El mismo Lágrimas y Risas, pero a color. A color, ya está. Sí. ¿Cómo se llama la serie? Hice varias historias, entre ellas La higuera de Felipillo, San Felipe de Jesús, pero que decían que cuando la higuera seca se pusiera verde y con hojas, entonces San Felipe de Jesús iba a ser El primer santo mexicano. esa. Hice otra ya no me acuerdo, como 5, y una hacía Gutiérrez y una hacía yo. A mí me gustó mucho porque ya competían, ya mis competidores eran cualquier cosa. El maestro Gutiérrez era muy bueno. Muy bueno, de hecho. Lo mismo que realizó Carboncillo, lo realizó a color y con su equipo, como quiera que sea, pero muy bien hecho. Y había un editor que quería probar un sistema de color que únicamente se usara un azul, un amarillo, un rojo y blanco y negro. Eso era opcional, pero exclusivamente esas tintas, y de ahí sacar la azul del cielo, etcétera, todas las gamas de colores que se necesitaban como para sacar un color carne. Pues compras un color carne y aplicas y ya, pero no, aquí tenía uno que hacer su propio color carne, que nomás era mezclar amarillo, rojo, salía naranja, y luego esa naranja le metíamos blanco y ya llegaba a salir un color carne muy bonito.